Conócete a ti mismo. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Muy buenos días. Este es su programa Conócete a ti mismo, presentado por la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo. Con nosotros, con ustedes, domingo a domingo, aquí corriendo un poquito para llegar a tiempo ya al programa. Pues qué gusto estar con todos ustedes. Reciban un saludo y un abrazo fraternal desde Guatemala, con mucho cariño a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, como lo es a través del internet, a través de la Radio Progreso, la onda de la alegría. Un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan entonces también desde Estados Unidos, México, Canadá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Argentina y muchos países más, Puerto Rico también. Así que entonces, hermanos, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Y vamos a abordar un nuevo tema, siempre basado en el texto de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Hoy pues nos vamos a encontrar con ustedes, seríamos el hermano Luis Guillermo Juárez y su servidor Luis Guillermo Juárez González. Ya saben entonces, hermanos, que a partir de las 9 de la mañana, a través del teléfono 22 54 24 38, ustedes nos podrán hacer llegar todas sus dudas, todos sus comentarios, así como también por el internet. Pues también acá ustedes nos pueden hacer algún comentario. Todos sus comentarios pues son siempre valiosos para nosotros. Cualquier interrogante que también quieran hacernos, pues también estamos aquí a sus órdenes para responder cualquier pregunta que tengan ustedes con respecto al tema. Y el tema que vamos a estudiar hoy pues siempre es basado con lo que respecta a la educación del niño, algo tan importante, tan indispensable en nuestra humanidad, ya que pues es esa edad donde el niño capta, donde el niño prácticamente también aprende y donde el niño se le puede orientar mejor también para corregir todas esas inclinaciones que él pueda tener o pueda traer de existencias pasadas, y donde se le puede moldear mejor y donde él puede captar mejor también lo que es la doctrina espiritista. Así que entonces, importante esa edad, por lo que hoy nuestro tema está dedicado precisamente a lo que es entonces a la educación del niño. Hoy nos vamos a compenetrar en el folleto El Niño, el cual contiene pues varias comunicaciones medianímicas que fueron dictadas por el maestro José de Arimatea. Si ustedes pues tienen al alcance este folleto, pues los invitamos a que nos acompañen a hacer un estudio, un análisis de este interesante folleto. Los temas que vamos a estudiar hoy, pues uno es el que se titula El Ejemplo, y el otro que vamos a estudiar también hoy se titula Crítica y Elogio. Así entonces, hermanos, damos inicio entonces a nuestro programa. Bienvenido, hermano Luis Guillermo Juárez. Qué gusto tenerte por acá. Me imagino que la hermana Patricia de Álvarez pues habrá tenido algún inconveniente, por ese motivo no contamos con su presencia física por acá, pero sabemos que espiritualmente contamos acá con su presencia, así como también con la presencia de nuestra hermanita, mejor dicho, Lisa Álvarez.
Así que desde acá, desde Radio Progreso, les mandamos un cordial saludo, esperando que para la próxima sesión podamos contar con su grata presencia. Así que entonces, hermanos, muchas gracias por su atención. Bienvenido, hermano Luis Guillermo Juárez. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, también para Fernando, que desde muy temprana hora pues está al frente del equipo de sonido, al ingeniero Fernando, y pues también a los demás integrantes de tan importante radioemisora. A Tito pues acaba de saludarlo y me dio muchísimo gusto verles, y a la vez pues felicitarles con mucho entusiasmo, con mucha alegría por el 60 aniversario. Y es que también nosotros estamos en las vísperas de rememorar, de festejar, de conmemorar grandes acontecimientos en la vida universal de la humanidad. Dentro de pocos días, los establecimientos educativos de diferentes niveles van a presentar trabajos de investigación que han hecho sobre uno de los libertadores de América, grande libertador de América, como es José Antonio Simón Bolívar Palacios, ya que dentro de poco, reitero, se rememorará la biografía del gran protagonista de la vida humana, y asimismo también la biografía de Santiago, apóstol de España, que nosotros sabemos que es Jaime, el hermano menor de Jesús de Nazaret, porque todos sabemos que José con Débora tuvo 5 hijos, y con María 7 hijos. Ya sabemos quiénes son, que el primero, Jesús de Nazaret, sigue el último, que es Jaime, y que posteriormente se le conoce con el nombre de Santiago, apóstol de España. Asimismo también a otro de los libertadores de América, principalmente de Guatemala, como es Justo Rufino Barrios Aullón, abogado y notario, y que juntamente con otros insignes guatemaltecos forjaron ese movimiento que se conoce como la Revolución Liberal de 1871, y que trajo grandes cambios en la vida de Guatemala, de Centroamérica y de América, porque a través de ellos se promulgaron importantes leyes, tanto en lo económico, lo social, lo político, como lo ético y lo moral. Y dentro de esos acontecimientos está haber separado a la religión de toda actividad del gobierno, tomándola y dejándola a la deriva la religión, para que aquel que quisiera tener religión, excelente, y el que no. O sea que se proclamó la libertad de cultos, se proclamaron una serie de medidas de suma importancia para, reitero, los diferentes aspectos de la vida humana. Dentro de la educación, pues ya sabemos que se proclamó que la educación fuera obligatoria para los diferentes niveles, principalmente para primaria. Posteriormente que fuera subvencionada por el mismo pueblo, que los impuestos del pueblo sirvieran principalmente para la educación, por lo tanto, pues por parte del gobierno gratuita. Y por el aspecto ético-moral, se estableció que no tenía absolutamente nada que ver la religión con la educación, y se proclamó la educación laica. Fue así como importantes grupos religiosos, dentro de ellos los protestantes y otros más, tuvieron ya participación, porque se proclamó, reitero, que todas las personas que no quisieran tener religión, pues que no la tuvieran, y aquel que quisiera, pues allá él, ¿verdad?, que desencarne con su propia mano, porque como dicen que por su gusto desencarna, que lo entierren parado, ¿no? Es decir, que esos acontecimientos vienen a hacer la vida muy importante para América. Y como muy bien pues indicaba Luis Guillermo, para la educación, la cultura, la regeneración, la redención y la libertad humana, se han expuesto una serie de programas acerca de la educación del infante. Y dentro del texto de la escuela, porque sí hay importantes libros que enfocan este tema, por eso se recomienda, dentro de los principios comunales que hay que entregarle a todas las personas, es de que lo primero que se tiene que conocer es quién es el creador del universo. Hacer ese estudio, ese análisis sobre
en verdad quién es nuestro Padre Creador. Y ahí es donde entramos a esas importantes fases de la vida, de saber quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Y dentro de esas premisas fundamentales de la filosofía racionalista está conocer al Creador del universo, saber que Él nos entregó la Constitución a través de sus hijos, nuestros hermanos mayores, la Constitución universal que todos también debemos de conocer, como es la ley de amor, conocer cuál es el funcionamiento, cuál es el teje y maneje, o sea, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve la ley de afinidad, cuál es la función primordial de la ley de afinidad, la ley de justicia, la ley de libertad, la ley de igualdad, las leyes de la creación de seres inmundos, conocer el proceso de la encarnación, la desencarnación y la reencarnación. ¿Cómo es que encarna un infante en el seno materno de nuestras amadas madres? El proceso de gestación, alumbramiento, pericultura, y ya viene lo que es estimulación temprana, lo que es el entrenamiento, lo que es la disciplina, la corrección de las inclinaciones, la entrega de los principios comunales. Y se le entrega también al infante, al niño, lo que es el libro Conócete a ti mismo, lo que son las filosofías austera racional, tomo 1, tomo 2, espiritismo estudiado, espiritismo en su asiento, y la obra cumbre de la cultura universal, entregada por la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, Conócete a ti mismo. Y la historia universal, a través de los extremos se tocan las filosofías enciclopédicas universales. Prácticamente no hay mejor acto más bello, más hermoso en la vida humana que entregarle a la persona este juego de libros. Y enseguida saber precisamente pues de que el Creador nos ha heredado el universo. Somos coheredores del universo infinito. El sol, la luna, los reinos de la naturaleza son nuestros. Nos ha dado un espíritu individual, un alma. Nos ha dado músculos, tejidos, organismos, sistemas. 262 billones de células que componen nuestro cuerpo. Y en esas células está el instinto macho y hembra. Ahí están los instintos de los tres reinos efectivamente, de la naturaleza. Saber también pues que somos eternos, infinitos, inmortales, que nos ha dado la vida, la energía, la vitalidad del hogar, la familia, compañeros de hogar, hijos, nietos, bisnietos, toda la familia, el trabajo. ¿Qué no nos ha dado el Creador del universo? Es decir, pues que el trabajo para la educación y la cultura es tan bellísimo, tan hermoso, que la mejor inversión en el camino de la vida es la educación para nosotros. Y como muy bien recalcaba Luis Guillermo, en el niño José de Arimatea, uno de los protagonistas más grandes en la vida humana, a través de sus diferentes reencarnaciones, porque excuso decirles, por comunicaciones recibidas en la cátedra regional, nos han indicado que uno de los ilustres e insignes presidentes de la República de Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, corresponde a una de las reencarnaciones de José de Arimatea. Naturalmente eso es de estudio, de análisis, y queda en usted la invitación para que a través del plantel de medios se verifique si efectivamente Juan José Arévalo Bermejo es la reencarnación de José de Arimatea. Y él nos dejó precisamente en su folleto esa cátedra acerca del odio, la obediencia, pero la más sobresaliente es la que se refiere a Eloí universal. Hace 21 siglos Jesús de Nazaret proclamó en arameo antiguo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Le han dado muchas interpretaciones porque merece muchas interpretaciones esa exclamación que hizo Jesús de Nazaret ya al filo de las 3 de la tarde de aquel viernes 22 de marzo de hace 21 siglos. Pero fíjese que ahí él pues nos ya dio a conocer Eloí, Eloí. En otros se lee que es Elí, Elí,
pero es padre siempre. Y continúa José de Arimatea dándonos lo que la cátedra, los espíritus por nacer, el grito que da el infante al salir del claustro materno. Es decir, que él empieza, fíjese hermanos, desde lo que es la gestación, alumbramiento, pericultura, y esto que es bellísimo, dice, el grito que da el infante al salir del claustro materno. El recién nacido es más sensitivo que los grandes y lo capta todo. El hombre recién nacido. El niño es será virgen en manos del Padre. No forcéis el cerebro de vuestros hijos. El odio, la obediencia, atención y concentración, la verdad, el sentido de responsabilidad, el orden, el castigo, el ejemplo, crítica y elogio. Nada se da de regalo. El ser pobre indica progreso espiritual, la justicia humana. Proteger en demasía a los hijos atrofia sus facultades. Y por último, una bellísima cátedra dedicada a los juramentados, que somos todos, óigase bien hermanos, todos los que hemos reencarnado en esta existencia. No nos autorizan nuestro programa de trabajo, nuestra agenda de labores, nuestro juicio destino, si no acatamos la ley de amor. Porque si no acatamos la ley de amor y la comuna de amor y ley, no somos bienvenidos en esta familia. No, ¿para qué venimos? Y esa es la triste realidad que muchísimos presentamos en nuestro juicio destino, el acatamiento a la fraternización de la familia, hermano. Y solo reencarnamos y hacemos todo lo contrario. Ahí vemos en las calles, vemos por todos lados cómo hay jóvenes delincuentes que ya en su tierna infancia son unos verdaderos, pero unas verdaderas joyas en el campo criminal. ¿Y por qué? Porque son falsos juramentados. Prometieron una cosa y al nada más encerrarse en ese cuerpo, con esa arca santa de los instintos y todo ello, empezaron a darle fuerza, energía, vitalidad a esos instintos y están haciendo todo lo contrario. Es decir, pues, amados hermanos, que qué verdadero placer saludarles, qué grato privilegio conversar con ustedes. Y qué bueno, qué excelente que a través de los potentes canales de Radio Progreso les llegue hasta la intimidad de sus hogares en la comodidad estas sabias cátedras de José de Arimatea. Adelante, Luis Guillermo. Bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos ya programado para hoy. Como les mencionábamos, el tema que vamos a estudiar de este interesante folleto, como lo es el folleto El Niño, uno de ellos es precisamente el que se titula El Ejemplo, que es un factor insustituible en la educación de los niños. Siembra y cosecharás. Esta comunicación fue recibida entonces un 14 de abril de 1939. Nosotros acá pues siempre invitamos a que siempre se estudie, se analice lo que acá nosotros decimos, porque como muy bien mencionaba acá nuestro hermano Luis Guillermo Juárez, las comunicaciones no son para creerlas, no son para aceptarlas así únicamente a ciegas, sino que para analizarlas, para estudiarlas y sobre todo para pasarlas por el tamiz de la razón, para ver si realmente esta comunicación o todas las comunicaciones que se reciben son legítimas. Así entonces vamos a darle lectura por párrafos, por partes a esta comunicación y poco a poco vamos a ir entonces analizándola y estudiándola. En primer lugar nos dice el maestro José de Arimatea, dice: ante todo, acordaos de que vuestro ejemplo vale más que todas las doctrinas. No imitéis a las religiones que inculcan máximas y consejos que el niño aprende de memoria como las aprendería un loro, de tanto repetirlas que si no van unidas al ejemplo, si no van seguidas de la práctica, son por demás. Vosotros tenéis mayores ventajas que la generalidad de los padres, porque disponéis de un centro de luz,
la cátedra, a donde vuestros hijos son traídos y poco a poco van penetrando en su cerebro esas enseñanzas que después embellecerán su espíritu. Bueno, con lo poco que acabamos de leer, tenemos acá para prácticamente toda la hora de acá de estudio, ya que el maestro José de Arimatea acá nos recalca bastante lo que es el ejemplo, cómo nosotros cuando le estamos enseñando a nuestros hijos la doctrina, lo debemos hacer siempre también acompañados del ejemplo. Vamos a hacer una pausa. No, ese es algo únicamente que te quería comentar. Ya van dos personas que una se han comunicado acá por la página y la otra por teléfono. Te estás pegando mucho al micrófono, entonces para que te puedan entender bien. Enterado, Fernando. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias entonces por haberme dicho esto, ¿verdad? Pues bien, como les mencionaba, el maestro José de Arimatea acá, pues nos da bastante luz con respecto a lo que él considera que es algo muy importante, que es el ejemplo, que es cuando nosotros como padres, cuando vamos a enseñarle a nuestros hijos, primero debemos ser el ejemplo, pero muchos de nosotros, en vez de ser un buen ejemplo, somos el ejemplo, pero de lo que no se debe hacer en la casa. Y el maestro José de Arimatea acá nos habla de lo importante que es de que nosotros a nuestros hijos pues les enseñemos la doctrina, pero que también no solamente sea una manera aprendida o una manera de que se la sepan de memoria, sino que sobre todo que la pongan, la doctrina la puedan poner en práctica, no como sucede por ejemplo en la mayoría de religiones, en donde por ejemplo se les inculca a los niños a que se deben de aprender de memoria la doctrina, y muy pocas veces se pone en práctica aquello que se está aprendiendo. Acá pues el maestro José de Arimatea pues nos da bastante luz con respecto a este interesante punto, porque la verdad que es algo que nosotros descuidamos la mayoría de padres, ya que nosotros pensamos que únicamente con decirle a nuestros hijos, mira, aquí están los libros de la escuela, léelos, estúdialos o apréndetelos, ya creemos nosotros que con eso estamos ya educando a nuestros hijos. Esa sería una parte nada más de la enseñanza. Es una parte nada más, la mitad. La otra parte es el ejemplo que nosotros les estamos dando a ellos, de un ejemplo por ejemplo de honestidad, un ejemplo de honradez, un ejemplo de buenos hábitos, un buen ejemplo de personas trabajadoras, un buen ejemplo nosotros de personas ahí sí que, digámoslo desde ese punto de vista, que nos dominamos a nosotros mismos, señores de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a casa y llegamos, por ejemplo, cansados, agotados, y lo primero que hacemos es ir a insultar a la madre de nuestros hijos, o ir a golpear a nuestros hijos, o muchas veces llegamos en estados muy pecables, digamos, en estados de ebriedad, o incluso muchos pues padres incluso consumen drogas. Entonces imaginemos qué ejemplo podríamos nosotros dar con esas actitudes a nuestros hijos, y de ahí nosotros le decimos a nuestros hijos que estudien la doctrina. Entonces ellos qué imagen se pueden crear acerca de nosotros y de la doctrina, si nosotros con la boca les estamos diciendo una cosa, pero con nuestros actos estamos haciendo otra. Entonces creo que por eso es de que es muy importante lo que menciona el maestro cuando nos habla, por ejemplo, en el reglamento interno de lo que es nuestra escuela, cómo es que aquellos que forman parte de un consejo, de una dirección, de una cátedra, tienen que ser hermanos que realmente tengan una moral suficientemente comprobada, que sean hermanos rectos, que sean hermanos educados, que sean hermanos moralistas, porque es ahí donde nosotros, o aquellos que asisten a una escuela, a una cátedra, ellos en eso se fijan muchos hermanos,
Porque imagínense, hermanos, qué pasa si en una cátedra sus directores, los que son miembros del consejo, son hermanos completamente inmorales. ¿Qué pasa ahí? Entonces es donde ha sucedido en muchos casos en que muchos hermanos abandonan por eso las cátedras y ya no siguen asistiendo a las escuelas, porque realmente los que estamos formando parte de un consejo no somos personas que con el ejemplo estemos nosotros dando a conocer o enseñando lo que es la doctrina, ¿verdad? Entonces de ahí yo considero que ahí es donde viene lo importante, entonces, de que en todas las cátedras todos aquellos que formamos parte de un consejo seamos personas que con nuestro ejemplo pues demos un buen testimonio de del cambio que ha producido en nosotros lo que ha sido la práctica de la doctrina, ¿verdad? A mí ahorita se me viene a la mente algo que decía un famoso sacerdote por ahí hace mucho tiempo, que decía: no hagáis lo que yo hago, sino que lo que yo digo. Y lo decía porque realmente los actos de este hermano pues eran contrarios completamente a lo que era la moral, y nosotros no debemos caer en eso tampoco, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando aquí de hermandad, estamos hablando de fraternidad, somos los primeros entonces que debemos de dar ese ejemplo en nuestros hogares, siendo amorosos, siendo fraternales, no solamente con los miembros de nuestra familia, sino que también con todos nuestros vecinos, amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, ser verdaderos ejemplos en nuestra sociedad, ejemplos de virtud, ejemplo de moral, para que entonces nuestros hijos, al ver ese ejemplo bueno que nosotros les estamos dando, pues les den deseos a ellos también de poder estudiar la doctrina, porque entonces el niño va a decir: yo cuando sea grande quiero ser como mi papá, o quiero ser como mi mamá. Miren mi papá o miren mi mamá, qué personas tan educadas, qué personas tan moralistas, qué personas tan cultas, qué personas tan honradas. Yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Entonces, pero voy a ver entonces en qué es lo que mi papá o qué es lo que mi mamá estudia para yo ser como ellos. Entonces ahí es donde el hijo se le despierta el interés de estudiar la doctrina. Pero si mira que papá o que mamá son completamente viciosos, son personas antagónicas, ¿qué deseos va a tener ahí el niño prácticamente de querer estudiar la doctrina? Si nosotros no estamos dando un ejemplo en nuestras casas. Nosotros nos hemos dado cuenta a nivel mundial de la gran escasez de gente joven y de niños en las cátedras. La mayoría de cátedras hoy en la actualidad están constituidas únicamente por hermanos mayores, ¿verdad? Yo no me gustaría pensar de que esta escasez de juventud, esta escasez de niños que hay en todas las cátedras a nivel mundial, se deba a que nosotros hemos sido un mal ejemplo a nuestros hijos, y que por esa razón nuestros hijos no quieran continuar estudiando la doctrina, ¿verdad? La verdad que sería muy doloroso eso. Incluso pues acá el maestro José de Arimatea pues habla muy bien a respecto de que nosotros pues desde que el niño está pequeñito debemos ya empezarlo a llevar a las cátedras para que ellos vayan asimilando poco a poco la doctrina, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no hacemos eso. Vamos a las cátedras y vamos únicamente nosotros solos, dejamos a nuestros hijos mejor que se queden jugando en la calle, que se queden jugando pelota o viendo un partido de fútbol, y no les inculcamos la doctrina desde pequeños, ¿verdad? Pero como les repito, puede ser, hermanos, de que es a raíz de que nosotros no hemos sido un buen ejemplo en nuestras casas, y a raíz de eso nuestros hijos pues no tengan el mayor interés ni el mayor deseo de poder estudiar la doctrina, ¿verdad? No sé, hermano Luis Guillermo Juárez, ¿tú qué piensas con respecto a este primer punto? Pues muy bien expuesto, Luis Guillermo, bien expuesto. Más claro no se puede hablar. Si nosotros no llevamos a los infantes, a los niños a las cátedras, ¿cómo vamos a pretender que ellos estudien? ¿Cómo vamos a pretender que ellos cambien
si no les ponemos en las manos el texto de la escuela? ¿Cómo vamos a pretender que sean buenos niños, buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos compañeros, buenos novios, buenos esposos, ciudadanos de pagar nuestros impuestos, si no hay ejemplo, no les inculcamos a ellos? Fíjate, Luis Guillermo, un poco más fuerte. Bien, gracias, Fernando. Fíjate, Luis Guillermo, de que muchas personas preguntan si están haciendo bien o mal llevando a sus niños a establecimientos religiosos. Y la verdad que es una pregunta pero importante. Va a decir, mire hermano, estaremos haciendo bien si llevamos a nuestros niños a establecimientos religiosos. Y lo único que le decimos es, observe por favor qué es lo que hay en esos establecimientos donde usted lleva a sus niños. Y lo primero que hay pues es un lugar donde hay imágenes, donde hay ahí pues que le llaman ellos santos y todo eso, y enseguida les dan el catecismo, les dan los materiales y todo para que los principios básicos de la religión que ellos seleccionen. Y enseguida empieza con lo que es asistir a misas o al culto y a inculcarles de que no a Jesús de Nazaret, sino empiezan por inculcarles Cristo y todo el plan de salvación que tiene Cristo para ellos. Nosotros sabemos que la palabra Cristo en arameo antiguo significa peligro, y les expongo a los hermanos porque le digo, vamos a Génesis, véngase, vamos a Génesis, donde nos narran la historia de Jacob. Y Jacob, la almohada que usaba para dormir era una gran piedra, y cuando se le reveló, cuando él supo de la tarea, el trabajo, la misión que traía, hasta le cambiaron de nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, porque Jacob significa tramposo, mentiroso, impostor, falso y un montón de cosas. Ahora te vas a llamar Israel, porque vas a ser el fundador de un pueblo donde las simientes y todo van a ser como los astros del universo, como las arenas de los mares, y tu nombre va a ser Israel. Ahí él, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que no estaba cumpliendo con su juicio destino, y que conste que es una de las biografías del investigador, legislador y juez de la tierra, el maestro Joaquín Trincao, Jacob, y pronuncia, dice, no, hombre, la palabra peligro, entonces Cristo. Y ya sabemos cómo es que se funda esa religión cristiana, que es por Aiteques, uno de los generales más fuertes, poderosos del ejército egipcio, que es derrotado por José y el ejército de liberación de Israel, comandados por Moisés, y se van pues a Iberia, de Iberia pasan a, ya sabemos, a Inglaterra, y allá está esa piedra. Es decir, pues que, fíjate, se empieza ya con ese error de Cristo, y enseguida con los principios ya totalmente dogmatizados, tergiversados, mistificados, adulterados sobre la biografía de Jesús y sobre María, sobre todo, y es decir, ya se hace pero totalmente fuera de la realidad lo que es la auténtica biografía de los maestros, lo que el código de ética y moral que dejó Jesús de Nazaret, las profecías, los discursos, la forma que él expresó a través de las parábolas, y ya de eso no se expone nada. Por eso muy bien hay uno de los ancianos de la profilaxis de la vida cuando nos dice que la tradición es una traición al progreso, porque solo se les inculca nada más dogmas, ritos, cultos, ceremonias, las castas sacerdotales que hay, el plan de salvación, y creer con fe ciega lo que dice la Biblia. Y todo lo que quiera la persona exponer fuera de la Biblia, dice no. Todo eso es obra del hombre. Usted tiene que estar pero apegado a la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios solamente está contenida en la Biblia, la Sagrada y Santa Biblia. Y nosotros sabemos que no es así. Que es cierto que sí tenemos que profundizar sobre muchos temas, porque ahí está, que Jesús de Nazaret no le dejó a Pedro ninguna autoridad. No le autorizó a él a fundar ninguna religión ni levantar templos de nadie. Porque él claramente dice, antes de mí, es cierto, habían sacerdotes, cultos, templos y todo. Pero hoy basta con que penséis en mí, sin ritos, cultos, ceremonias, que yo estaré presente con ustedes. Y en ese código de ética y moral él nos dejó, pero abundante material donde nos expone que la Biblia que se expone, que se enseña hoy, totalmente mistificada, adulterada, tergiversada. Y muchos hermanos tienen razón cuando dicen, no, esa Biblia debe estar en el museo, ya no sirve. Pero sí tiene ahí muchos pasajes que tenemos que hacer como lo hizo el obispo Strossmayer, que encontró ahí muchas verdades, y hay cantidad de verdades, ejemplos reales y verdaderos, pero no se enseñan, ¿sí? Enseguida sobre ya matemáticas, ciencias sociales, geografía, historia, sociales y todo ello, también tergiversado, mistificado. Vaya, y si vamos a nivel universidades, las universidades jesuitas, las católicas, las protestantes, las sabáticas y todo ello, totalmente mistificado. Fíjate que hay libros donde expresan el odio que le tienen a Justo Rufino Barrios. Un odio pero terrible que le tienen a Justo Rufino Barrios. Ya no digamos los católicos y otros más. Porque él vino a separar precisamente la religión. Y hubo, triste y dolorosamente tenemos que decir, que hubo un grupo de legisladores del organismo legislativo que dijeron no, per se la religión tiene que estar en la Constitución y tiene que formar parte del gobierno, per se. Y no es así, porque tanto la Constitución de 1871 como la de 1945 ratifica que la religión debe de estar fuera de toda actividad humana, civil y social y política del pueblo guatemalteco. Y muchísimos pueblos, naciones, que el artículo 2 de la Constitución dice somos un Estado ateo. Fíjate, ahí claramente lo expone. Entonces ese es un conflicto que tiene el padre de familia. Él tiene que ahondar, investigar, razonar, buscar en su conciencia si vale la pena o no inscribir a sus hijos en un establecimiento religioso. Pero con el texto de la escuela, con los libros, él se da cuenta de que está cometiendo un gravísimo error y tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Porque él, cuando reencarnó, prometió que no tenía nada que ver con la religión. ¿Y por qué está inculcando a sus hijos llevarlos a centros religiosos? ¿Por qué está inculcando que vayan a ritos, cultos, ceremonias? Fíjate entonces, ahí, como muy bien dice, más adelante vieras que expone José de Mateo unos puntos brillantes, vale la pena que los hermanos se enteren, pero vamos por puntos, de que es deber nuestro poner en el sendero de la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, la fraternidad humana a nuestros hijos y llevarlos en ese camino. Y qué maravilloso, qué excelente fuera Luis Guillermo, como acabas de pronunciar, que el padre de familia pues no fumara su cerveza, su tequila, su ron, su whisky. ¿Dónde vas a encontrar un padre de familia así? ¿Dónde? Si donde está la mano del ser humano está la imperfección. No, y por eso es de que se nos dice que hay la corrección de la inclinación de los instintos. Nosotros como padre de familia sabemos que en estado liberto los instintos no nos afectan, no nos molestan, no nos interrumpen. Pero una vez nos encerramos en un cuerpo, en esos 262 billones de células está el instinto macho y hembra. Y ellos empiezan a saciarse, ellos empiezan a su vida, porque para eso son los instintos, la columna vertebral del ser humano. ¿Quién es el espíritu para no darle caso, no darle vida, acción a un instinto? No. Si son los que forman nuestras facultades espirituales.
Fíjate que nos enseña que tenemos 5 sentidos. ¿Qué va a hacer? No son 5 sentidos, Guillermo. Son 500, 5.000, 5 millones, 262 billones. Porque esos instintos tienen sabiduría, tienen virtudes, tienen vicios, pasiones y concupiscencias, son los instintos. Por ello es de que, mira, tan necesario es, tan importante ayudar a los niños a encontrar su vocación, fijarse desde los primeros momentos, como muy bien dice José de Mateo, desde los momentos y todo, en que ya el padre familia, es decir, desde que la pareja funda su hogar, tiene que pedir muchísima ayuda, asesoría y protección espiritual, para que ese infante que va a reencarnar cuente también con la ayuda de sus guías, sus protectores, sus afines. Y una vez está en el seno materno, hablarle de espíritu a espíritu. Y no solo cuando está en el seno materno, cuando ya va en los albores de su infancia. Hablarle es más fácil, Luis Guillermo, hablar de espíritu a espíritu al infante. ¿Y cómo se hace? Así. Y llamarle por su nombre. Mira tú, ven para acá, vamos a hablar, vamos a conversar. Y de espíritu a espíritu hablar con él. José de Arimatea nos da brillantes ideas acá, de que efectivamente una de esas ideas brillantes, sobresalientes, para comunicarnos entre todos, de espíritu a espíritu. Porque muchos dicen, es que en la cátedra no tenemos medios. No. Y fíjate, y vienen los hermanos, se comunican, dicen, si vieran las facultades que tienen ustedes, ¿por qué no hacen uso de esas facultades? Si las tienen. Y esa es hablar de espíritu a espíritu, fíjate. Es una de las formas más sobresalientes. Vamos pues a que definitivamente está comprobado de que tenemos nosotros que sacrificarnos en todos los aspectos para que esas criaturas que vienen, hombre y mujer, pues gocen, disfruten de su vida. Y uno de los deberes, les Guillermo, es que esos niños sean felices, sean dichosos, sean alegres, contentos, entusiastas, felices. No importa que vayan rementados al estudio, no importa, descanso, no importa. Que solo lleven unas tortillas y un poquito de sal, un poco de agua pura, no importa. Porque ya en otros puntos sobresalientes, José de Mateo también nos expone eso. Pensamos que nuestros niños son unos muñecos, unas muñecas, que vayan con zapatitos chulitos, su trajecito, bien peinaditos, y que la gente se fije en él, qué chulada de niño, qué belleza de infancia. También es bueno, porque ni modo, si no se trabaja no hay ingresos, y si no hay ingresos no se come. Es decir, pues, que José de Mateo tiene muchísima razón en decirnos que nuestros infantes, nosotros, no debemos de inculcarles ni llevarles por ninguna razón del mundo por la vida religiosa. No, todo lo contrario. Podar, limpiarlos, sacudirlos, aporrearlos ahí, ¿no? Para que saquen ese vestigio religioso que traemos inculcado de existencias pasadas. Porque así es, Luis Guillermo. Cuando uno lee los libros del texto de la escuela, está leyendo su biografía. Cuando lee uno el testamento de Abraham y nos dice esos negros de Oín, somos nosotros. Y el anciano 11, fíjate, del Profilaxis de la vida, nos expone que por reiterar reencarnaciones y todo ello, hemos llegado a esa etapa del progreso de evolución de compararnos con los ángeles, espíritus de luz. Pero nos ha costado infatigables luchas. Y usted, hermano, si no ha empezado a su regeneración, a su redención, a su libertad, al entendimiento, la tolerancia, la solidaridad, la fraternidad humana, nunca es tarde para empezar. Hay que empezar cuanto antes a la fraternización de la familia humana. Muy bien, pues ahí sí que también más claro no se puede.
Muy bien, algo que me llamó bastante la atención es con respecto a de que efectivamente llevar a nuestros hijos a un centro religioso e incluso hasta se dan todavía el lujo de poner ahí escuela evangélica, escuela cristiana, educación, tal, ¿verdad? Algo que yo pienso que incluso la misma Constitución lo debería de prohibir, ya esos centros que ya incluso se declaran centros religiosos, ya esos deberían estar, incluso había que hasta que cerrarlos, mejor, porque como tú bien me mencionabas, para esos el maestro Justo Rufino Barrios, entre muchos otros más, fueron muy claros en hacer esa separación prácticamente entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? No mezclar una cosa con la otra. Pero sí, efectivamente, esa es una de las cuestiones que también acá el maestro José Arimatea nos habla bastante bien al respecto de eso, y es donde muchas veces nosotros también recalcamos en eso cuando hablamos con otros hermanos, de que en una religión pues se le enseña a un niño a que únicamente con creer, únicamente con aceptar, ya con eso ya se salvó, ¿verdad? Es que mire usted, solo con que levante la mano y acepte a Cristo en su corazón, ya con eso ya se salvó, ¿verdad? Mientras que acá esa es la enorme diferencia, porque como tú bien mencionabas, nosotros no podemos tampoco criticar a nuestros hermanos religiosos de que son esto, que son aquello. Incluso el maestro también nos recalca en eso, que no debemos hacerlo, porque todos hemos cometido errores, todos hemos cometido faltas. Ahí sí, como dijo el maestro Jesús, el que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿verdad? Pero no, pues todos hemos cometido errores. La enorme diferencia está en que pues acá nosotros les enseñamos a nuestros hijos a de que la fe no se va a demostrar con decir amén, 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 o con dar el 10% de su sueldo, y ya con eso ya está demostrando su fe, sino que la fe se demuestra con obras. Y es algo que acá el maestro José Arimatea recalca mucho en eso, ¿verdad? Que las obras, y el mismo maestro Joaquín Trincado también, en aquello cuando nos dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y es algo que nosotros le debemos inculcar a nuestros niños, que lastimosamente en los centros religiosos pues se les enseña prácticamente todo lo contrario, ¿verdad? De ahí entonces lo importante de que nosotros hagamos hasta lo imposible de no llevar a nuestros hijos a un centro donde se les enseñe religión, donde se les enseñen dogmas, donde se les enseñen ritos, porque en la edad esa de la infancia es cuando el niño prácticamente absorbe todo lo que le rodea, todo lo que se le enseña, pareciera una esponja, ¿verdad? Como muy bien dice el maestro José Arimatea, el niño en esa edad parece una esponja que todo lo absorbe. Y si nosotros desde esa tierna edad ya le comenzamos a enseñar sobre una estrella de Belén, sobre unos 3 reyes magos, sobre la Inmaculada Concepción de María, y que la resurrección y todas esas cuestiones dogmáticas que son absurdas ante la razón, son cosas dogmas que cuando él sea grande le va a costar más de la cuenta poderse limpiar él de todos esos dogmas que se le enseñaron desde pequeño. Lógicamente hay también espíritus de luz, maestros que encarnan incluso en hogares en donde donde la mamá, como tú me mencionabas, son viciosos o tienen sus faltas, pero no por eso los hijos siguen ese camino, ¿verdad? Son completamente diferentes, son completamente austeros, son moralistas, ¿verdad? Entonces, una demostración clara también ahí de que muchas veces el mal ejemplo que pudieron haber recibido en casa, pero si es un espíritu que ya es progresado, que ya tienes la mitad de sus instintos más uno saciados, es un espíritu que no va a seguir los malos pasos tanto de su mamá o como de su papá, ¿verdad? Bueno, entonces si gustan continuemos entonces acá con la lectura de este interesante tema,
y donde nos dice el maestro José Mateo, me parece que hay una, vamos a hacer una pausa. Hoy sí, adelante. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Bien, seguimos con la programación de Radio Progreso. Esto es Conócete a ti mismo. A partir de las 9 en punto tendrá la oportunidad de poder comunicarse al 22 54 24 38 para comentarios o preguntas sobre este programa de este domingo 13 de julio del 2014. La invitación para que toda la gente que está en sintonía a través del www.radioprogresoguatemala.com desde cualquier parte del mundo, y también en las redes sociales, en facebook.com/Radio Progreso, en la cuenta de Twitter como @Radio Progreso GT, y también en la cuenta de Tuning. Ahí nos puede encontrar como Radio Progreso Guatemala. Así es como nos encuentra, y por supuesto seguimos en la programación a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Bueno, muchas gracias, Fernando. Entonces continuemos con la lección, y nos dice acá el maestro José de Matea: vosotros tenéis mayores ventajas que la generalidad de los padres, porque disponéis de un centro de luz, la cátedra, a donde vuestros hijos son traídos, y poco a poco van penetrando en su cerebro esas enseñanzas que después embellecerán su espíritu. La verdad es de que nosotros acá en Guatemala nos deberíamos de sentir felices y dichosos de que contamos con una cátedra. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios hermanos de otros países, de otras regiones, en donde ya cátedras pues ya no hay, y cómo quisieran ellos poder contar con una cátedra donde poder llevar a sus hijos, en donde poder ir a compartir, a fraternizar con otros hermanos que siempre son conocedores de la doctrina, ir a intercambiar conocimientos, ir a estudiar, y no cuentan con esa gran herramienta como lo es contar con una cátedra. Yo hago ver esto porque la verdad es de que muchos de nosotros no le damos la importancia a nuestra cátedra, ¿verdad? Incluso muchos de nosotros pues no asistimos a la cátedra, algunos pues tal vez por posibilidad económica que no se puede asistir, pero hay otro grupo de hermanos que no vamos porque es que como hoy es la final del fútbol, entonces mejor me voy a ver el partido de Argentina-Alemania, que va a estar mucho más interesante, ¿verdad? Y no voy a la cátedra, ¿verdad? O es que tengo un viaje hoy con mi familia, entonces mejor no voy y no asisto a mi cátedra. Y incluso tampoco cuando asistimos, pues únicamente no pasamos a ser únicamente oyentes nada más, y no apoyamos a la cátedra con alguna intervención, con alguna exposición, no digamos económicamente para sufragar gastos, etcétera, etcétera, pero realmente no le damos la importancia a nosotros a lo que tiene la cátedra, a una cátedra. Realmente nosotros el día que ya no contemos con la cátedra, nos va a pasar como les ha pasado a muchos otros hermanos, en que ahora pues se lamentan, ahora sufren, ahora lloran, porque les tocó que ver cómo se enterraba su cátedra después de tanto tiempo, ¿verdad? Ver cómo se enterraba su cátedra. Ahora ellos quisieran tener ese centro de luz para poder guiar y llevar a sus hijos, porque no, en nuestro barrio donde nosotros vivimos no faltan los centros religiosos, eso sí abunda. Y ahora aquí en Guatemala contamos con 1 o 2 en cada cuadra, ¿verdad? Eso sí abunda, donde como muy bien mencionábamos, lo que se enseña pues ya sabemos que son dogmas, que son ritos, pero con un centro de luz donde el niño pueda aprender ética, donde el niño pueda aprender moral, donde el niño pueda aprender, conocer de dónde viene, hacia dónde va, cómo está compuesto en sus 3 entidades, de espíritu, alma y cuerpo, aprender de que todos somos hermanos sin importar el credo, sin importar la nacionalidad, sin importar el color de la piel. Centros que realmente le abran al niño prácticamente la mente, que le hagan pensar, que le hagan razonar, que le hagan estudiar, analizar. Son contados esos centros, son contadísimos. Entonces
De ahí, hermanos, hagamos conciencia, hagamos, porque me incluyo yo mismo también, hagamos conciencia todos de la enorme importancia que tiene una cátedra, ¿verdad? No sé, hermano Luis Guillermo, ¿tú quisieras agregar algo? Sobre esto se ha platicado abundantemente de que en los hogares se deben de formar grupos de estudio y se invita una y mil veces más para que se haga así. Nada cuesta con el texto de la escuela tener pues pláticas, media hora, una hora, el tiempo que sea disponible, dado el caso de que en la experiencia que tenemos, muchos jóvenes que llegan a la cátedra se llevan sus libros y a los 10 o 15 o 20 días regresan y dicen: mire, hermano, viera que con qué ilusión, con qué cariño, con qué entusiasmo llevé los libros a mis padres. ¿Qué le parece que mis padres los rompieron? Que yo no debía estar estudiando esto porque no es correcto. Y el caso contrario, llegan los padres de familia, se llevan sus libros a sus hijos, también con mucha jovialidad, alegría, felicidad, para entregársela a los hijos. Y regresan al poco tiempo los padres y mire, fíjese que mis hijos rompieron los libros. Es decir, que hay mucha presión, hay mucha detracción a nivel espiritual. Es decir, nuestro país y varias partes del mundo, en el plano espiritual hay mucha detracción. ¿Y por qué hay demasiada detracción? Precisamente por eso que acaba de mencionar el Guillermo, de que en un sector de la capital de Guatemala, en cada sector, hay hasta 10 templos religiosos. Fíjate, hay sabáticos, pentecostés, bautistas, luteranos, católicos, hay pero cantidad. Y eso es lo triste, ¿verdad? Porque en nuestro país se han construido unas megas iglesias, valiosísimas en dinero, en recursos, con qué equipos y todo. ¿Para qué? Para estar engañando, mintiendo y estafando a las personas, con una verdadera hipocresía, una verdadera falsedad, enriqueciéndose a lo máximo, porque en nuestro país se ha establecido de que hay cantidad de personas que poseen helicópteros, que poseen aviones. Hay personas que en los bancos tienen depositados hasta 250 millones de dólares. Hay un 15% de los habitantes que posee el 80% de la tierra cultivable. Hay un 80% de habitantes que apenas posee el 10% de la tierra cultivable. Del 100% de trabajadores, hay un 40% que no goza de aguinaldo, vacaciones, bono 14, seguro social ni prestaciones laborales, nada, a base de contrato. Eso se da también en el gobierno, a base de contrato, no están presupuestados. Hay una enorme desigualdad económica y social en nuestro país. Y naturalmente ahí encuentran tierra fértil los hermanos religiosos. Porque fíjate que hasta en los barrancos, porque hay asentamientos en los barrancos, y ahí hay templos religiosos. Sin embargo, no creo, fíjate, no creo, ya, amados hermanos, de que los misioneros, profetas, libertadores, moralistas, no intervengan ahí. Me duda, es decir, mi duda es, y no creo que Jesús de Nazaret, que todos ellos no se acerquen a esos lugares, fíjate. Para mí, es decir, no cabe en mi mente de que María, que Ezequiel, Jeremías, Daniel, los mismos profetas mayores y menores no vayan a esos lugares, fíjate. No cabe mi razón de que ellos no vayan ahí. Y yo al menos pienso de que sí es factible de que nuestros hermanos mayores, profetas, libertadores, se acerquen ahí, fíjate.
y que en algo o en mucho ayudan, en mucho colaboran y todo, precisamente por esa fe ciega del pueblo, porque ahí entregan de todo, entregan su salario, entregan su energía. Le dice, hermano, los esperamos el miércoles a las 10 de la noche. Ahí están los hermanos. Hermano, los esperamos con su esposa y sus hijos. Ahí está la esposa y los hijos. Hermanos, mire que tenemos una reunión en el estadio Mateo Flores el día sábado y hay que llevar ofrendas, hay que llevar diezmos, y ahí están los hermanos, fíjate tú. Es decir, a nadie están obligando para que asista a esos templos religiosos, a nadie están encarcelando si no colabora con los diezmos, con primicias y ofrendas. A nadie están encarcelando si no llega a los cultos. Lo terrible, lo doloroso es que se están haciendo deudas espirituales. Y a eso se debe la gran anarquía, el gran odio, la gran violencia que hay en nuestro medio. Esas desigualdades, esas injusticias, ese enorme abismo que hay entre los pocos que tienen mucho, porque efectivamente los bancos se asombran de las toneladas de dólares que van a depositar. Dice, pero tanto, y también los famosos paraísos fiscales se asustan de que un país como Guatemala tenga tantos millones de dólares depositados en esos bancos. Y dice, habiendo tanta miseria, tanta desigualdad, tanta injusticia, ¿cómo es posible que los infantes desde tierna edad salgan a otros países a mejorar su vida y que desencarnen en el desierto sin ninguna ayuda, sin ninguna colaboración, más que la de sus guías, sus protectores y sus afines? Que ellos van a demostrar que las fronteras no sirven para nada, que nadie es extranjero en ninguna parte, de que no tienen que haber límites porque el planeta Tierra es de todos, absolutamente de todos. Y ellos van cumpliendo con la ley de afinidad y justicia, porque allá está la esposa, allá van a encarnar los hijos, allá está el esposo, allá está la fuente de la vida, ahí es donde ellos se tienen que realizar, porque en su juicio de destino, ellos dijeron, voy a nacer en Guatemala, a reencarnar en Guatemala, pero voy a trabajar en determinado país del mundo. Y aunque le cueste lo que le cueste, él va a ese país a cumplir las metas que él se propuso, porque trae metas de misionero, de moralista, de libertador, de educador, y ante todo de trabajador honrado, honesto y digno. Entonces, ¿cómo no van a tener facilidad los hermanos? Se reitera, en cada puerta hay un centro religioso. Véngase, hermano, véngase, aquí es bien recibido. Aquí va a encontrar usted la salvación de sus pecados. No importa si usted es secuestrador, extorsionador, asesino, violador. Aquí encuentra usted el perdón de sus pecados. Y ni modo, aquel empiezan a halagarlo, a tratarlo con cariño, con afecto, mire que hermanito, y aquí, pues ni modo, se siente bien, ¿verdad? Pero ya asistir a una cátedra donde, según el laudo de rigor, el reglamento y el código de moral universal, dice domingo de 3 a 5, martes, jueves y viernes de 8 a 10 de la noche, determinados puntos. Por eso urge la comuna para que los establecimientos educativos sean comunales y ahí se imparta estas sabias enseñanzas. Fíjate, hermano, que hay, o sea, prácticamente pareciera de que no hubiera una obligación, que no se les obligara a estos hermanos a asistir a estos centros religiosos, pero existe una manera de obligación, una manera de especulación, si se puede decir así, de tratar o de inducir a los hermanos a que asistan a un centro religioso. Y eso viene desde niños, porque se les dice, mire, si usted no acepta la doctrina tal o la religión tal, se va a ir al infierno. Es una manera de empujar a los hermanos. Parece que hay una llamada, vamos a esperar. Ya saben, hermanos, que aquí tienen a su disposición el teléfono 2254-2438 para cualquier duda, para cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Parece que es una llamada.
Adelante, Fernando. Bien, tenemos a Frida Ceja desde San Antonio, Texas. Ella está con nosotros, así que Frida, estamos al aire, puedes dar tu comentario. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos hispanoamericanos y del mundo que escuchan esta programación, la cual su principal objetivo, como ustedes saben, es llevarnos al análisis conceptual en sus diversos temas. Precisamente hoy, los hermanos están llevando y abordando un tema de sumo interés en donde aún creemos que aprender las cosas de memoria es lo mejor, y olvidándose que enseñar es hacer pensar, razonar y sacar lo mejor de la sabiduría para que aflore ese conocimiento que cada uno tiene por las vidas y existencias pasadas. Mencionaré algo acerca de lo que dejó Sócrates. Dice: no puedo enseñar a nadie, solo puedo hacerles pensar. Bueno, y envío un fraternal saludo a los panelistas Luis Guillermo Juárez y Luis González, que nos están dando un interesante tema. Y ahora mencionaré a las personas que están en el chat, en TuneIn y en Facebook. Enviamos un cordial saludo y un agradecimiento al hermano Carlos Pérez de Longueuil, Quebec, Canadá, por su apoyo en el sostenimiento del programa Conócete a ti mismo. Néstor va... Pero en cualquier momento pues puedes retomar la leña para escucharte. Nos da muchísimo gusto que siempre estés pendiente, y muchas gracias también a los hermanos que están conectados con nosotros a través de las diferentes fases de la comunicación. Y pues efectivamente José Dre Matea pues en esta cátedra nos expone pues ideas muy sobresalientes, que debemos siempre de hacer todo lo posible, nuestro máximo esfuerzo en que los niños sean dichosos, sean felices, de que encuentren siempre en el padre de familia y en la madre un apoyo incondicional en todos los aspectos, porque sucede de que el niño en su infancia, por eso es de que está la infancia, está muy importante para el desarrollo del infante. Vamos a escuchar nuevamente a hermano Frida. Ya estamos al aire. Sí, muchas gracias. Mencionando a las personas que están en el chat y en Facebook, al mismo tiempo en TuneIn, Emma Lozano de Miami, Florida, Franklin Rojas desde Maturín, Venezuela, Carlos Quigley desde Miami, Florida, Antonio Pineda y su familia desde Valencia, Venezuela, Luis Acajabón desde la capital de Guatemala, Acacia Ortiz desde Maturín, Venezuela, Raymar Betancourt de Valencia, Venezuela, Alfonso Méndez desde Los Ángeles, California, Ángel de Paz desde Miami, Florida, Elvin Matos Luciano desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Nancy Freites desde Barquisimeto, Venezuela, Hugo Neftalí Álvarez desde la eterna primavera de Guatemala. Muchas personas más están conectadas y les mandamos un saludo fraternal. Recuerden que para el próximo domingo estarán los panelistas Benedicto Romero, Diony Rivera y Luis Acajabón con el tema Estilo de Vida. No se lo pierdan. El programa Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, estará después de esta programación. Esperamos su gentil atención, donde los expositores ofrecen diversidad de temas para nuestro acervo cultural. Los esperamos, deseándoles que tengan un lindo fin de semana y enviándoles un saludo fraternal. Continuamos con la programación. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Frida. Agradecemos infinitamente tu participación. Qué bueno que siempre estés pendiente del programa Conócete a ti mismo. José de Matea nos expone que debemos siempre estimular la imaginación, desarrollar su inteligencia y su razón, hacerle ver la importancia que tiene la vida humana.
El niño es el pedazo de cera que recibe y conserva todas las impresiones. Debemos de tener cuidado de la calidad de esas impresiones que vamos a grabar en él, porque esas quedan grabadas para siempre. A veces el niño pues no da trabajo, la vida en ese periodo es fácil, y también nos dice cuando empezamos a pensar seriamente en él es en la adolescencia. Es decir, que cuando está de 0 a 7, a 8, a 9 años, pues no le damos tanta importancia porque es poco lo que él pide, lo que exige y todo ello. Sin embargo, es en la adolescencia. Y se llama adolescencia porque él empieza a darse cuenta que ya empieza a desarrollarle sus músculos, tejidos, organismos, ya empieza a salirle vello, cabello, ya empieza a cambiarle su voz, su organismo, y en las niñas empieza su desarrollo y ya empiezan pues cambios muy importantes que debemos de estar pendientes de ellos, explicarles cómo es ese funcionamiento del cuerpo humano en que tanto el niño como la niña ya empezó la fase productiva, la fase en que ella puede gestar y puede ser gestada, porque una vez empieza la producción de óvulos es porque ya esos óvulos ya están en la amplia disposición de aceptar el microhombre. Es decir que esa etapa ya el niño empieza a desprenderse del hogar, empieza ya a tener amigos serios o amigas, y en eso sí debemos de ser amplios, de amplio criterio, de que debe de tener amigos y amigas todas las que quiera, pero como muy bien dice un poeta, amigos con compromisos, ahí sí ya no, porque en muchos países se está legislando de que hay cárcel cuando la niña menor de edad ya está concibiendo, ya concibe infantes, y naturalmente cuando ya hay una actividad sexual de un adolescente es terriblemente penado por las leyes. Es decir, que ahí es donde debemos de tener mucho cuidado en darle toda la preparación, todo el estudio, toda la importancia que esta etapa vital de la vida requiere. Porque acaba de suceder que una pareja de 14 años cometieron el error de fecundar a la jovencita, pero sin que se diera cuenta nadie, fueron con abogado a pedir un permiso, ya con un acta notarial para poder contraer matrimonio, y sin que se dieran cuenta lograron efectivamente contraer matrimonio. Así ya no tuvieron problema para continuar con la gestación del infante. Es decir que en esta etapa es cuando ya se manifiesta el niño adulto, el niño maduro. Hay países que están pensando seriamente en esa etapa de la adolescencia legislar para que, aquí en Guatemala es de 18 años la mayoría de edad. Vale la pena, reitero, que no esperemos a 18 años para que las niñas y niños conozcan nuestra Constitución. Hay que ponerles una Constitución de la República en su biblioteca para que ellos la conozcan cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, sus beneficios y cuál es el trabajo que tienen que realizar por el país. Y es así como tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de qué clase de amistades es la que va a tener. No arrancarle las amistades, no, las amistades son buenas, son afinidades, se ayudan mutuamente, pero sin compromisos, sin obligaciones de ambas partes. Y por ello es de que también es importante saber que ya a esta edad de 12, 14, 15 años, ya el espíritu prácticamente ya salió a flote, y ya el espíritu va tomando ya más acción, más participación en la vida del infante. Y también vale la pena, nos recomienda José Arimatea, que no debemos de forzar su memoria ni su imaginación para el estudio, y nos sugiere ser inteligentes, ser diligentes
para interesarlo en las diferentes actividades. Es cierto, debemos de buscar en ellos qué es lo que más les gusta. Si les gusta ser maestro, bachiller, contador en el área diversificado, o si quieren ser abogados, ingenieros, economistas, agrónomos, qué es lo que a ellos les va gustando, para irlos inculcando desde parvulitos, desde primaria, la educación básica, diversificado, para una carrera universitaria. Eso en el cuanto educativo. En cuanto a la moral, debemos de tener siempre presente de que en nuestros hijos es muy factible que tengamos un misionero, un libertador, un moralista, porque ellos siempre vienen a nuestro mundo con la hermosa misión de ayudar y de instruir a los niños. En nuestros hijos han habido y hay maestros en filosofía, maestros en sociología, en economía, en ética y moral, y debemos de darles toda la oportunidad para que ellos vayan desarrollando sus habilidades, sus aptitudes. Es bueno que desarrollen su temperamento, carácter, personalidad, habilidades, aptitudes, actitudes, tendencias, todo lo que forma la psicología infantil. Y ante todo, que vayan desarrollando cuál es su verdadera vocación, que es en verdad la meta, los fines, los propósitos que ellos se propusieron: aprender idiomas, aprender la tecnología de la computación, todas las redes de comunicación. Es decir, buscar en ellos dónde pueden encontrar su felicidad, dónde pueden desarrollar todas esas fuerzas, energía, tanto en lo material como principalmente en lo espiritual. Es decir, qué facultades espirituales tienen: la evidencia, la audición, desdoblamiento, parlancia. ¿Qué facultades espirituales traen ellos? Porque se ha establecido de que a veces hay problemas en lo que son convulsiones epilépticas. Fíjese que aquí en nuestro país han registrado aproximadamente 250,000 casos de personas que tienen problemas de epilepsia. Tienen convulsiones, perturbación de sus facultades, disturbio de carácter. Caen también en el campo de las aberraciones. Las aberraciones son tristes, son dolorosas, son duras, son difíciles, porque son desvíos del espíritu en cuanto a su vocación. No se pone en el camino de su vocación, sino que toma un camino errado, escoge una mala meta, males fines, males objetivos, y entra a esa etapa de las aberraciones, que le ocasiona una cantidad de problemas a la persona que lo posee. Debe liberarse de todo ello, debe hacer el esfuerzo, debe de luchar. Y en cuanto a los problemas de convulsiones epilépticas, se ha establecido que muchas de ellas es posesión violenta, posesión a la fuerza, posesión que no se quiere, que no se desea, de un espíritu, que él toma las fuerzas motrices, las fuerzas centrales de ese organismo, y quiere expresarse, quiere hacer lo que él desea hacer. Y como no se ha preparado al infante para el desarrollo de sus facultades espirituales, se desconoce totalmente qué es una posesión a la fuerza, cómo se debe conducir, cómo se debe de tratar. Cuando tuve la oportunidad de estar en un instituto Federico Mora de niños de 12 a 15 años, muchos niños caían con convulsiones en sus aulas. Y qué triste, qué doloroso fue para mí presenciar ese acto, cuando los catedráticos le decían a los padres que ese niño era poseído por el demonio, que ese niño era poseído por Satanás, y que era poseído por seres inmundos. Imagínense, decirle a un niño de 12, 13 años que es poseído por el demonio, por Satanás, qué cosa más terrible. Tuve la oportunidad de participar en varios casos de esos, y decirle a los padres: háganme favor, cuando él vean que va a tomar así, cuando va a entrar en convulsión, por favor, llámelo con su nombre completo, y decirle que tenga la autoridad suficiente para no dar cabida a ese espíritu, que lo rechace profundamente, que lo rechace enérgicamente, y que le diga
claramente ese espíritu: no estás autorizado para tomar posesión de mi cuerpo, no es la hora apropiada, no es el lugar apropiado, yo no estoy en desarrollo completamente para tomar posesión de tu persona, así que haceme favor, retírate, andate, no es el momento apropiado. Y afortunadamente así lo hicieron los padres de familia, así lo hicieron los niños, y miren, ya no volvieron a molestarle más. A otros tuve oportunidad de hablarle a ese espíritu y decirle: hermano, que estás en posesión de ese espíritu, no es la hora, ni el momento, ni el lugar apropiado. Si tienes un mensaje importantísimo que decir, hay otras vías, hay otras metas, otros objetivos, pero si acaso ahorita es el momento que quiere dejar un mensaje, estoy en la más amplia disposición de escucharte, de atenderte. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué querés? ¿En qué puedo servirte? Y no encontré ninguna respuesta. Lo único que logré es que se retirara ese espíritu. Entonces los maestros ya empezaron a tener cuidado de que no deben de decirle al niño que es una posesión de un demonio que se está metiendo en el cuerpo de infante. No, ¿cómo va a ser eso? Entonces, fíjese que he ahí la importancia, pues, de la adolescencia, los cambios, las transformaciones, todo lo que sufre un infante, lo que sufrimos nosotros. ¿Acaso no pasamos por esa etapa dura y difícil también, en la que nos dolía el organismo, parte de nuestro cuerpo, y empezamos en verdad a adolecer de una cantidad de problemas? Pero fue afortunadamente que nos gustó siempre la lectura, el estudio, y tuvimos la asesoría de maestros muy amorosos, muy fraternales, y nos ayudaron en muchísimas cosas. Y ya cuando encontramos el texto de la escuela, es la satisfacción más grande, más extraordinaria que puede existir. Por eso se reitera: esta es la existencia más valiosa, más importante de las que hayamos tenido, hermanos, porque encontramos la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, el texto, los libros, las cátedras. ¿Cómo no vamos a sentirnos inmensamente felices de saber que a los niños que sufren de convulsiones epilépticas y a los adultos se les puede ayudar? Pero aquí en nuestro medio hay asociaciones epilépticas que es puro negocio. Hay tratamientos de medicinas carísimas que no todos pueden tener acceso, cuando con una plática de espíritu a espíritu se entra en un entendimiento. ¿Acaso no ha pasado así en nuestras cátedras? En nuestra cátedra hay un hermano canadiense con convulsiones epilépticas que lo dejaban tirado en la calle. Llegó a nuestra cátedra, afortunadamente estaba la hermana medium de posesión parlante, y se comunicó el espíritu que estaba entorpeciendo al hermano, que le estaba causando daño, y se le hizo conciencia de que por qué estaba haciendo ese daño, qué ganaba con eso. Si estaba desencarnado, se estaba haciendo de deudas, de compromisos, de que lo dejara en paz. Ya lo fastidió tanto tiempo, ¿por qué no lo dejaba en paz? Y solo terminó la comunicación y el hermano aliviado de por vida. El espíritu que lo estaba afectando comprendió, entendió, dijo: bueno, ya lo fastidié muchas existencias, ya lo hice desencarnar, ya lo hice que se arrastrara peor que un parásito, una serpiente, ya lo traté como perro, ya me voy, y se fue. Fíjense, hermanos, cómo es de importante pues la educación, la instrucción del niño, no solo lo material, las ciencias y todo es bueno, es importante, y comprendamos que no solo una licenciatura hay. La Real Academia de Ciencias registra 320,000 licenciaturas: astronomía, astronáutica, agricultura, arquitectura, antropología, auditoría, administración, astronomía, astronáutica. ¿Cuántas licenciaturas hay? Pero la importante es también esto de las facultades espirituales. Bueno, pues yo también quiero unirme a aquel agradecimiento hacia nuestra hermana Frida Ceja, pues que tuvo la gentileza pues de llamarnos. Un saludo para ti, hermana Frida. Espero que todo esté bien allá por tu casa. Esta hermana pues un verdadero ejemplo también de estudio, de análisis, y donde pues sus hijitas pues también yo las he tenido la oportunidad de ver cómo participan ellas también con lo que es con el estudio. Es donde uno ve que realmente es donde uno se da cuenta realmente donde los padres han sido verdaderos ejemplos de los hijos, y donde los hijos pues han seguido sus pasos.
Entonces, hermana Frida, te felicito, aprovechando que tengo acá la palabra. Gracias por tu intervención. Algo que tú también mencionabas muy interesante acá, que era con respecto a lo que un pensamiento que había dicho este maestro Sócrates, que decía que no debo, que pues, mi trabajo no era enseñar sabiduría, sino que era ayudar a enseñar a pensar. Y es algo que nosotros debemos, hermanos, pero así encarecidamente poner en práctica con nuestros hijos. Yo me he dado cuenta, hermanos, en que está el papá o está la mamá tipo 11, 12 de la noche sentado en el escritorio haciéndole las tareas, así de una manera literal, así como se escucha, haciéndole las tareas al niño, mientras que el niño posiblemente pasó toda la tarde viendo televisión, caricaturas, jugando en la calle, haciendo un montón de cosas. Cuando llega el papá o llega la mamá a ver tareas, resulta que el nene no ha hecho sus tareas. Entonces viene papá o viene mamá a ayudarle a hacer sus tareas, el papá o la mamá se acuestan 12 de la noche haciéndoselas y el niño bien gracias, ¿verdad? Entonces les estaremos enseñando nosotros ahí a nuestros hijos a pensar. Yo pienso que no, ¿verdad? Y les estamos enseñando a ser irresponsables. Y muchos de los padres dicen, es que qué buen padre soy, qué buena madre soy, porque miren, yo anoche me acosté hasta la 1 de la mañana haciéndole las tareas a mi patojo, ¿verdad? Sin saber realmente el gran daño que le estamos haciendo con hacerle nosotros la tarea. De ahí es donde viene también un proverbio chino donde dice, no le des el pescado, mejor enséñale a pescar. Y es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, de que muchas veces nos preguntan, fíjense, a mí me ha pasado que me preguntan, mire, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa palabra? Y yo me recuerdo que mi mamá, cuando estaba encarnada, me decía, mira, yo te puedo decir el significado de tal palabra, pero mira, ahí hay un diccionario, agarra el diccionario, vos mismo lo abrís, buscas la palabra y vos por tus propios medios vas a encontrar la respuesta a esa pregunta, pero agarra. Y así fue como yo a una edad de 6, 7 años ya podía agarrar un diccionario y buscar por mi propia cuenta el significado de las palabras. Hoy me encuentro con patojos de hasta de 18 años que no saben buscar en un diccionario porque todas las respuestas se las ha buscado papá o se las ha buscado mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estamos llegando casi a la finalización de nuestro tema de hoy. Ya para finalizar, únicamente pues recalcando lo que tú mencionabas, hermano Luis, con respecto a la adolescencia, en donde muchos de nosotros, pues cuando ya el muchacho ya llega a los 14, 15 años, nos encontramos de que es miembro de una pandilla, que está metido en drogas, que es miembro de algún grupo delincuencial, y entonces de ahí nosotros miramos a quién le echamos la culpa, porque para eso somos buenísimos, para ver a quién le endosamos la responsabilidad que nosotros tuvimos que haber tenido, y comenzamos a decirle al patojo, es que vos a saber a quién te pareces, saber a quién saliste, es que de esas tus amistades que tuviste en la calle, etcétera, etcétera, es que esos tus programas de televisión que no te traen nada bueno. Y acá el maestro José Arimatea es muy claro en esta parte cuando nos dice, cuando comenzáis a pensar seriamente en él, es en la adolescencia, y es entonces cuando recibís las primeras decepciones. ¿Sabéis por qué? Porque esa infancia que erróneamente creéis que tiene tan poca importancia, no estuvo bien preparada, ¿verdad? Entonces, no le echemos la culpa ni a los medios de comunicación. Es que vos solo metido en el Facebook te la pasás y como ahí solo cosas malas aprendes, entonces por eso es que sos así. No, tampoco le echemos la culpa ni a los amigos, ni a la novia, ni al novio. Es que ese tu novio que tenés, ese te está induciendo a vicios, etcétera, etcétera. No, seamos nosotros responsables en aceptar, en de que si nuestro muchacho, nuestro hijo, él es un mal portado, él es un mal creado, es esto y es aquello, en la mayor parte recae en nosotros esa responsabilidad, porque como muy bien dice el maestro José Arimatea acá en esta última parte, dice, el niño
que se enseña a ser puro y sencillo de corazón, lo será eternamente, aunque de grande, cuando ya sea responsable de sus actos, en plena lucha con la vida, tenga que mezclarse entre los demás, y muchas veces se vea lleno de lodo, porque lo salpican en el tráfago de la vida. Ese niño, ya hombre, se conservará puro y sencillo, verdadero y grande. Así debéis procurar que sean vuestros hijos, pero también así debéis tratar de ser vosotros, ya que sois el espejo en que ellos se miran. Así que, hermanos, les agradecemos mucho por su atención. Les hacemos la cordial invitación para que se queden acá con Radio Progreso, la onda de la alegría, que me están comentando por acá, están ya en un aniversario más. Felicitaciones entonces a Radio Progreso, y haciéndoles la cordial invitación para que también el próximo domingo sintonicen nuevamente el programa Conócete a ti mismo, y así como Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón. Hasta pronto, mis queridos hermanos, muy feliz día. Recuerden, hermanos, de que si necesitan libros, hay una librería, la librería S. José, que está actualmente en el call center, no es call center, es Pacific Center del Aguilar Batres. Ahí pueden encontrar textos de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Fernando, muchísimas gracias, agradecemos mucho, que la paz y el amor sea con todos ustedes. Hasta pronto, hasta luego.